Bueno, gente de quinto, continuamos con la clase de hoy sobre literatura realista. Puntualmente vamos a hablar del pasaje entre la literatura realista y la literatura fantástica, que es un detalle que se da solo en un momento de en la sangre de Eugenio Camaseras. Puntualmente el caso que estamos hablando tiene que ver con la referencia al momento en que Gennaro va a agarrar la bolilla bendita en, en el tema de la secundaria, ¿sí? Es el momento de de terminar la secundaria. En ese momento se da un pasaje o de ciertas situaciones en donde ya no tiene que ver la cuestión formal de la literatura realista y pasa por un momento, por un capítulo nada más, a la literatura fantástica. Sí, lo fantástico es la confrontación entre la literatura realista y el aspecto de lo maravilloso. Es un poquito más complejo, pero para que lo puedan entender es esto, entre la situación de la fantasía y la situación de la realidad. En ese intermedio existe lo fantástico. Sobre este punto, piensen que todo lo que se va narrando en la novela tiene que ver con una situación del aspecto de lo positivo, o sea, de lo real, de lo que es. Esta taza es una taza, punto. Podemos, puede decir una taza blanca con algunos vivos específicos, una botella, una billetera, lo que sea, pero siempre es desde el aspecto de lo que es. Incluso cuando se habla de algunas situaciones de los personajes, se detalla qué es lo que creen aproximadamente o lo que piensan. Ahora, puntualmente, en el caso del momento de la bolilla, creo que es el capítulo 13 si no recuerdo mal en este momento, eh, tenemos una situación bastante particular que tiene que ver con, primero, la manía de Genaro de decir, porque es el número 13 voy a desaprobar. Y más allá de eso, también la situación donde ni siquiera sabemos si hay una persona o no hay una persona en ese lugar. Él dice que cree que hay una persona, pero ese dice que cree que hay alguien, que alguien lo vio, en realidad conlleva una situación de lo que él siente, pero el narrador nunca lo confirma. O sea, el narrador en tercera persona, que es el que observa y que puede ver todo, nunca confirma si había alguien o no. Entonces, ni siquiera sabemos si es su propia conciencia la que establece qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo. Además, al momento de tocar la bolilla se explica, creo que algo de fuego frío o algo por el estilo, pero es una situación eh, de mezclas de sensaciones y, y de sentimientos muy marcados. Estas situaciones que son imposibles, o sea, y que son más parte de la fantasía, chocan con la construcción de la realidad en donde hay una proyección de la conciencia de Gennaro, pero de todas maneras entra en la situación de la literatura fantástica, por un pasaje, solo por un fragmento. Por eso el libro, o sea, en realidad la novela sigue siendo literatura realista o literatura perteneciente al género del realismo. ¿Sí? Más allá de eso, y esto sí me interesa que lo puedan entender, hay un tópico literario que se da justamente en este capítulo que es el que ocasiona las demás situaciones dentro de la novela. Hasta este momento, para mí, para la perspectiva de Juan, ¿sí? De Juan González, Gennaro no era una mala persona ni había cometido eh, desastres motus proprio, sino que simplemente se había visto sumergido por la situación del entorno y del ambiente en el cual él está coexistiendo. ¿Sí? Teoría de los diferentes tipos de capital, de Bourdieu, capital cultural incorporado. No había muchas opciones para Gennaro más allá de la opción que tenía. Incluso en las posibilidades que se les daba, él aceptó tratar de avanzar, como le sugirió la madre, esforzándose y estudiando aun cuando consideraba que era más lento que otros. Pero bueno, en realidad esta situación de la lentitud tiene que ver más con una percepción que él tiene de sí mismo que de lo que realmente se ve. Factiblemente había mejores estudiantes, sí, factiblemente lo había. Todos tenemos a alguien que
es mejor en algo que nosotros. Siempre les doy el mismo ejemplo. Yo puedo ser medianamente bueno en literatura, pero me ponen una suma, o sea, en este momento me ponen un cálculo matemático de los cuales ustedes están viendo en matemática y literalmente entrego la hoja en blanco y le digo, bueno chicos, me voy a ir a tomar un café. ¿Sí? Más o menos me siguen. Esto tiene que ver con una cuestión disciplinar absoluta. Pero bueno, no nos vayamos tanto de tema, no estamos en clase como para que yo termine delirando. Con respecto puntual al punto S, el tema del momento en que Gennaro comete su primer acto intencional sobre el hecho de la maldad. Él puede decidir otra cosa, incluso puede decir desapruebo porque sé de los 40 puntos, sé 39. Hay un punto que lo desconozco, es el punto número 13, no me queda, no lo entiendo, prefiero fallar como corresponde sabiendo que conozco 39 de 40 puntos, pero prefiero robar la orilla que me puede llegar a complicar. Antes el tema del pasar de la secundaria tenía que ver con agarrar una bolilla y dabas el tema específico de la bolilla. Sí, pero bueno, él dice, prefiero robar la bolilla y no arriesgarme y, o sea, antes que quedar en una situación de humillación. Y es ahí donde él no tiene posibilidad de redención. Desde ahí en más, todas las cosas que hacen son cada vez peores, porque en realidad es el tópico de eh, la maldad original, ¿sí? El pecado original. Hasta ahí, él no es capaz de controlar las situaciones que se llevarán de manera posterior, pero en ese momento él puede decidir qué es lo que debe o no debe hacer. Y él sabe que está mal lo que está haciendo y de todas maneras lo hace. Esto está sujeto a una situación específica del concepto de maldad que hay en la modernidad, que no es el mismo concepto de maldad que hay en la posmodernidad. En este momento, puntualmente, en la modernidad, ¿sí? Estamos hablando en el concepto filosófico que se da hasta, o sea, moral, ético y filosófico que se da hasta la un poquito posterior a la mitad del siglo XX, que tiene que ver con los desastres que se dan en Hiroshima, Nagasaki y demás, y que o sea, Hiroshima, Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín son las tres grandes situaciones que conllevan a terminar con la modernidad. Pero bueno, puntualmente lo que me interesa para marcar es, en la modernidad hay una situación de la supremacía de Dios. Todos los conceptos filosóficos y de la realidad del mundo terminan con la situación de la explicación de Dios, ¿sí? Y esta situación de cuando nos morimos vamos al cielo, entonces debemos tratar de hacer las cosas bien para que nuestra alma no esté redimida, para que nuestra alma pueda redimirse. Entonces, el concepto final es Dios y la única forma que no, o sea, que no puedes acceder al cielo es en tanto y en cuanto no te arrepientas de aquello que hiciste. Y en el caso de Gennaro no se arrepiente de esto, o sea, él tiene la posibilidad de pensar de qué hacer o qué no y él elige hacer las cosas mal. Y debido a eso es el pecado original que arrastra todas las demás cosas y que lleva a la situación final en la cual él se construye como una persona eh, mezquina, avara y maligna, podríamos decir. ¿Sí? Puntualmente me interesaba marcar esas dos cosas. Por un lado, la situación de la literatura fantástica y por otro lado, la construcción de el tópico del pecado original. Dato más, dato menos, el tópico del pecado original se puede dar también, por ejemplo, en Frankenstein, o sea, se da en realidad en Frankenstein de Emily Shelley, y otros textos más, como por ejemplo en Twilight, puntualmente Twilight de Stephenie Meyer, y otros textos más. O sea, el tópico del pecado original es un tópico muy utilizado, muy bien empleado y que es hasta hermoso para poder analizarlo. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene. Por hoy ya terminamos, les voy a dar una tareita muy sencilla para no saturarlos. Saludos.